Una de las voces más escuchadas del mundo, una mujer valiente que defiende los derechos republicanos, los valores fundamentales. Hoy en Dímelo Tú tenemos el honor de recibir a la señora Pilar Rahola. Bienvenida, gracias por estar con nosotros en Dímelo Tú. Gracias. Una escritora, libre pensadora, así te definís. ¿Cómo sería cuando hablas de un territorio aislado y hostil como libre pensadora? ¿Cómo seguirías definiendo? Mira, uno intenta definirse a sí mismo y siempre es el peor definidor, ¿no? Porque te defines en función de los otros, son los otros los que te definen. Pero cuando yo pienso en mí misma, me imagino como una constructora de interrogantes. Es decir, a mí lo que me gusta es que la gente se haga preguntas, que la gente no dé nada por hecho, no dé nada por dogmático, por dogma de fe, más allá de la cuestión espiritual, que es otro tema, ¿no? Pero en la vida cotidiana, en nuestras sociedades, en nuestro mundo, en nuestras luchas cotidianas, hay que preguntarse mucho. Y a veces uno consigue alguna respuesta, que es lo excepcional. Lo importante es la pregunta, ¿no? Entonces, en mi trabajo, en mi función pública, yo al final aspiro a ser una constructora de preguntas, en la gente que ya tiene todas las respuestas, ¿no? Ir rompiendo un poco los moldes, esa sería la idea. Y ciertamente el libre pensamiento o la interrogación libre es un lugar solitario y hostil, porque la gente tiende a meterse en paraguas ideológicos. Evidentemente todos somos familias de algo, ideológicamente, sentimentalmente, emocionalmente, pero la gente tiende a buscar familias donde le den todo hecho, todo comido, todo pastado, ¿no? Y entonces uno planta su tiendecita y dice, mire, yo estoy fuera, estoy en la intemperie, aquí llueve, yo estoy aquí abajo, pero quiero estar ahí. Y eso habrá generado seguramente muchísimas oportunidades en las que te han dicho, no tienes miedo, Pilar, de decir tal o cual cosa, de sentirte aislada, de sentirte en un espacio de alguna manera. Mira, el mundo la gente tiende a ser cómoda. Y el compromiso a veces significa esto que hacemos, ¿no? Es decir, opinar distinto, pensar libre. Estar en la soledad de tu ordenador, antes era la soledad de tu papel, pero bueno, yo a veces aún escribo a mano, ¿eh? En la soledad de tu ordenador, elaborando una reflexión y sabiendo que esa reflexión que es tuya, a lo mejor no es compartida, o no es compartida por las mayorías, o quizás sí, pero tener la valentía e incluso el propio compromiso con uno mismo de que no se puede traicionar al pensamiento, ¿no? Yo creo que mi compromiso con mi lector es que yo soy sincera. Lo que escribo es lo que pienso, lo que he reflexionado, lo que me duele, lo que me apela, y eso es verdad. Luego el lector dirá, estoy de acuerdo o no, pero sabe que parte de una honestidad intelectual. Y por supuesto pues hay momentos complicados, claro. Miedo no tengo. Yo no sé si es valentía o irresponsabilidad. Mi mamá dice que es un poco de irresponsabilidad. Pero no tengo miedo a lo políticamente correcto, no tengo miedo a los que me expulsarán de sus territorios diciendo tú no eres de los míos porque defendiste esto o esa otra cosa. No tengo miedo a ser la primera que formule una idea. Y me encanta cuando encuentro ideas nuevas de otros y me las quedo, ¿no? Estamos construyendo pensamiento, estamos construyendo ideas, ese es nuestro lujo. La gente que tiene la suerte de tener un micrófono, ¿no? Y por tanto uno no tiene que tener miedo ni a equivocarse, ni a los tiranos del pensamiento que te van a echar a los perros, ni a los que matan al mensajero porque tienen miedo del mensaje, no. Uno solo puede tener miedo a no ser honesto con lo que piensa. Has nacido en una familia de fuertes principios republicanos y defensora de esos valores, o sea que sabes de qué se trata seguramente profundamente. ¿Crees que hoy el mundo está cerca de esos valores republicanos o está cada vez buscando más estrategias para alejarse de esos valores? Primero dejemos claro que no son republicanos a la usanza americana, sino española, ¿no? Cuando hablamos en España de valores republicanos lo hacemos un poco al estilo francés, ¿no? Son la concepción de que la república es la cosa pública,
y que hay que administrar correctamente el bien público para hacer una sociedad más justa. Ese sería un poco... Claro. Y además no tener reyes. Yo tengo una buena relación con la monarquía española, pero me gustaría dejarlo sin trabajo, amablemente. Pero vaya, no me importaría que se dedicaran a otra cosa, ¿no? Pero más allá de esto, es cierto que mi familia me educó en unos valores muy sólidos que tenían que ver con el compromiso, con los derechos fundamentales, con ese pensamiento libre, con ese no apuntarse a la moda fácilmente, no buscar la comodidad. Bueno, el verbo comprometerse, que es un verbo que se conjuga en plural. Uno se compromete con otros, ¿no? Y eso me formó y me activó de una forma como ciudadano en el mundo. Tú me preguntas si esos valores mejoran o empeoran en el mundo actual. Una vez encontraron a Borges por la calle y le preguntó a alguien: oh, pero usted es Jorge Luis Borges. Y él dijo: a veces, a veces. Pues a veces esos valores están mejor, a veces están peor. Yo creo que en el mundo global, tal como lo estamos analizando hoy en día, los valores que tienen que ver con el respeto, la tolerancia, la justicia social, las democracias sólidas, la libertad, está peor. En global está peor el mundo. Además sos madre, sos una madre especial, porque tenés hijos adoptivos también, además Sí. de una hija biológica. Siempre me generó muchísima admiración y muchísimo respeto las mujeres que con valentía pudieron recibir en su seno a niños que no tienen nada que ver con su sangre y que de alguna manera es un signo de falta absoluta de narcisismo, ¿no? Porque no es como es algo totalmente distinto. Así que quería preguntarte de alguna manera cómo fue esa decisión y cómo fue el camino hacia la adopción. También hiciste un libro, ¿no? Sí, hice un libro titulado Carta a mi hijo adoptado, que está agotado. Yo fui madre muy pronto y me casé y quedé en estado rápidamente, era estudiante de la universidad. Mi marido y yo éramos dos pibes. Mi mamá nos llenaba la nevera porque no teníamos nada de comer. Venía mi madre los sábados, nos ponía leches, huevos, carnes, de todo para que comiéramos. Estábamos flacos, éramos estudiantes, éramos aventureros. Y nada, yo creo que, bueno, casi te diré que la primera ropa interior masculina que vi me quedé en estado. Fue como un milagro, porque quedé muy prontita, nada más casarme, ¿no? Y bueno, y tuvimos a la niñita pues muy jóvenes. Y fue muy lindo. Yo fui una madre mochilera de niña, porque me la llevaba a la universidad, la llevaba encima mío, jugaba con ella, seguramente era muy joven yo también. Fue muy lindo de vivirlo. Y después empecé a tener una vida profesional complicada, empecé a vivir muchas experiencias y como yo siempre había sido muy idealista, muy romántica y pensaba que esto de adoptar era como salvar al mundo, pues siempre había querido adoptar. Cuando empecé a estar en situaciones de guerra y a vivir los problemas que tienen los niños en los conflictos armados, yo me acuerdo que estuve con miles de niños huérfanos en Etiopía, fue mi primera experiencia de guerra, decidí que yo quería adoptar un niño. En ese momento pensaba que era algo grandioso. No, la adopción es solo un acto de normalidad materna. No salvas al mundo, te haces madre y te construyes y te da tanto ese niño que en el fondo es un acto de egoísmo, de verdad. A mí mis hijos me han dado, los tres, pero los adoptados me han obligado a tener unas experiencias vitales tan brutales, tan extraordinarias, que me han formado como persona, me han construido, me han mejorado, sin duda, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no sé, partió de una idea loca, quiero adoptar, qué bonito, y luego aterricé en la realidad. Uf, qué lío ser madre otra vez. El segundo hijo suma, el tercero multiplica, Bueno, ¿no? un acto de amor entonces, ¿no? Un acto de maternidad. ¿Qué madre no hace un acto de amor? Y qué padre. ¿Qué persona que conscientemente quiere implicarse de por vida con un pequeño ser humano, no hace un gran acto de generosidad, ¿no? El periodismo también, ¿no? Tiene tiene la palabra como herramienta y estuviste como periodista cubriendo guerras en varias oportunidades, como corresponsal de guerra. Arturo Pérez Reverte, que estuvo en nuestro programa, nos decía que en el momento que él estaba ahí en el campo de batalla, lo único que hacía era contar lo que estaba sucediendo, pero que sus sentimientos era muy difícil que se involucraran en ese momento con lo que estaba pasando. ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo he hecho algunas guerras, algunas duras ciertamente, pero
Tengo que decirte que yo no he vivido las guerras como las ha vivido Arturo. A mí sí que me involucraban emocionalmente. Yo entiendo lo que dice Arturo. Arturo dice, hay que poner una distancia porque si no uno se hunde. Claro. Yo no la conseguía poner. Seguramente en ese aspecto no soy tan buena profesional. Porque es muy difícil. Yo me acuerdo, si tuviera que resumirte las guerras que yo he vivido, la resumiría en la imagen de una mujer que estaba acunando a un niño en África y el niño había muerto hacía 2 horas. Y yo le pregunté a alguien, ¿no le vais a decir que el niño murió o no le vais a sacar el niño? Y me dijeron, la muerte tiene su tiempo, ¿no? Pero no lo tenía en realidad. La muerte iba muy deprisa, ¿no? Y esa madre acunando a un niño ya muerto, me pareció que era la expresión máxima del dolor y también de la tragedia de una guerra. A mí sí que me involucraba. Yo me acuerdo que cada vez que he vuelto de una guerra, especialmente la guerra de los Balcanes, que fue muy cruel y muy vivida, estuve más de un mes absolutamente trastocada, no entendía mi sociedad, no entendía lo que priorizábamos en nuestra sociedad, no entendía el consumo, no entendía que no se preocuparan por lo básico, me costaba mucho. Como estar en otro A mí me rompía, a mí las guerras me han roto por dentro. Me acuerdo que estaba en una zona llamada, en una ciudad de Croacia, Osijek, y estuvimos entrevistando a un sacerdote que había escondido a unas personas en los bajos de una iglesia en una ciudad en el pleno centro de la guerra con los serbios, y estuvimos filmando a esa gente con sus historias y tal, y nos fuimos. Media hora después no existía la iglesia. Y yo un sueño con esa gente, no sé quién vivió, no nos dejaron ir, de golpe la zona de guerra se complicó más, nos sacaron, nunca supe si estaban vivos o muertos, ¿no? Eso a mí sí que me implicaba. El periodismo, Pilar, es la búsqueda de la verdad y debería de alguna manera tener ese objetivo. ¿Vos sentís que el periodismo hoy en el mundo está envilecido de alguna manera? ¿Se ha vendido? Digamos, no sigue cumpliendo la función que debería cumplir? Tú lo dijiste muy bien. Más que la verdad es la búsqueda de la verdad. Yo no aspiro a que ningún periodista sea objetivo, yo no lo soy. Aspiro a que sea profesional. Claro, porque eso está bien, que no es imposible ser objetivo. Objetividad que es un abstracto absurdo, ¿no? Cuando un periodista está en una zona de guerra, por ejemplo, o en un conflicto, y quizá el conflicto más tergiversado es el de Medio Oriente, y se lo conozco bien. Cuando uno está allí, tiene que saber que como mínimo, si no puede ser objetivo, tiene que ser profesional. Y yo creo que el periodismo globalmente es poco profesional hoy en día. Primero que olvídate del gran periodista que antes tenía un gran conocimiento filosófico, histórico. Claro. Eso ya no sucede Eso también es de hamburguesa hoy en día. Cualquiera puede entrar en internet y decir qué está ocurriendo en la selva de Filipinas, ¿no? Se ve que hay unos tipos allí que no sé qué, y te hace una crónica. Porque además, como vivimos en un mundo mundializado, de golpe ha estallado una bomba en Osetia. Y el tipo que tiene que hacer la crónica en 30 segundos sitúa Osetia en el mapa, sitúa el conflicto, sitúa el no sé qué, y no sabe nada. Con lo cual, primero, las fuentes de información ya no las controlas. Están controladas por vete a saber qué. Sustituimos lo profundo por lo inmediato. Y finalmente nos movemos por los políticamente correctos, los estados de opinión. Al final, ¿qué ocurre? Que hay conflictos que ni los vemos, a pesar de miles de muertos, y otros que los explicamos en función de las ideologías más hegemónicas, sin explicar realmente lo que ocurre de verdad, ¿no? Eso ocurre de alguna manera con la retórica que está dando, digamos, el periodismo con respecto al conflicto Israel-Palestina, con el cual vos te involucrás muy especialmente. Mira, ese conflicto... ¿Cuál es la visión que, digamos, de alguna manera parcial que se da de ese conflicto? Parcial es poco. Ese conflicto, yo creo, como sabemos bien, la primera derrota de la guerra es la verdad. Evidentemente es la verdad y la violencia y la muerte. Pero si en algún lugar del mundo eso es cierto, es en Oriente Medio. Ese es un conflicto muy complicado que lleva 60 años que dura y sin embargo que todo el mundo ha convertido en algo simple. Hay buenos y malos, hay víctimas y verdugos, todo el mundo sabe cuando baja del avión en Tel Aviv todo lo que ocurre allí.
Ya sabe que hay unos malísimos que son israelíes y otros buenísimos que son los palestinos. Se minimiza el terrorismo en la zona, se minimiza el papel de los países al lado, no se sabe nada del papel que tiene Siria o Irán. Se convierte a cualquier israelí en una especie de malvado, asesino. Se convierte a cualquier palestino, aunque sea de una organización terrorista como Hamas o Hezbollah, en una víctima universal. ¿Por qué ocurre todo esto? La prensa de nuestro país, el tuyo y el mío, miente sobre Oriente Medio. Miente, tergiversa, manipula y se queda tan tranquilo. Primero porque no quiere problemas. Escribir contra Israel es cómodo, no te va a crear ningún conflicto. Escribir a favor es más difícil. Intentar ser neutral es que te caigan obuses dialécticos encima. Hay que decir que una parte del conflicto te puede amenazar. Segundo, lo políticamente correcto se ha instaurado, de manera que es políticamente correcto hablar contra Israel, no lo es hablar de otra forma. Y finalmente, hay una parte importante del periodismo que viene de la izquierda que tiene una empanada mental, tiene un lío mental sobre este tema. Se meten con... ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Que es malo hablar contra Israel? No. Hay que ejercer el pensamiento crítico con Israel, sin duda. No todo te puede gustar, no todos los gobernantes te pueden gustar, no todo lo que hace el Sahel te puede gustar, claro que no. Pero hay que ejercer el pensamiento crítico con Palestina. También. Uno no puede decir, el Sahel, el ejército israelí ha entrado en Gaza y no explicar que cuando se fue de Gaza dejó unas estructuras económicas que jamás destruyó, que creó un ejército de más de 30.000 hombres financiados por Irán, que es una dictadura brutal, que creó una estructura que ha lanzado más de 8.000 misiles a ciudades frontereras con Gaza. Y tú imagínate que a Argentina le caen 8.000 misiles de Brasil y que el mundo le dice, no hagas nada, no intervengas, no te movilices, no te defiendas, porque te vas a ser el malo. Es alucinante esto. Me acuerdo que hace poco que estuve y me vino una madre con 2 niñitos y me dijo, son mis nietos, viven en Ashot. Ashot es una ciudad donde le han caído la mayoría de los misiles. Tienes 1 minuto para ir al refugio cuando suena la sirena. Puede significar que estás con tu abuelo que está en un hospital, que estás en un jardín de infancia, que estás con los niños en la escuela, que estás poniendo los platos, te vas al refugio y lo dejas todo. Y eso cada día, varias veces al día. Eso ha sido la vida de un montón de ciudades en el sur de Israel, en el sur mediterráneo. Entonces uno tiene que decir, muy mal que el ejército entre en Gaza, pero también tiene que decir que hay un ejército de 30.000 tipos que quieren matar a israelíes, que son miles de millones de dólares iraníes que no van a hacer escuelas, que van a hacer terrorismo. Ahí está la conexión con Irán, ¿no? La conexión con Irán es aquí, allí, en todas partes. Irán es uno de los países hoy por hoy más peligrosos del mundo. La mujer liberada, hombre cabreado es otro de tus libros que ahí sí, seguramente has vivido muchísimas situaciones que tienen que ver con esta relación entre el hombre y la mujer, una relación nueva, ¿no? Que la mujer ha salido de sus roles fundamentales solamente y ha ocupado otros lugares. ¿Cómo has vivido esa relación y qué has investigado? Cuando escribí ese libro, acerca de escribí ese libro, que hace bastante años, es un libro del 2000 me parece, el machito español aún era muy machito. Sabes que nosotros en España tenemos una cosa que se llama jamón, que es muy buena, ¿no? Sí. Pues el pata negra es el jamón más auténtico. Y había mucho machito pata negra, en España, que aún estaba con los roles absolutamente preestablecidos, que cuando había una mujer guapa como tú, pensaba, uy, esta, ¿no? Solo hay belleza. Tú sabes que esa maldad, que es propia de una determinada masculinidad, ha sido una de las conquistas de la mujer actual. Mujeres bellas como tú y fuertes, con éxito, inteligentes, brillantes. Eso ha roto tantos esquemas. Pero ¿cómo se ha adaptado el hombre a esto? No se ha adaptado, está mareado el pobre tipo. No. ¿Nosotras nos hemos adaptado? Nosotras vamos fuertes por la vida, ¿no? Yo creo que la mujer lleva como 100 años dándole la vuelta, pateando el tablero, ¿no? Diciendo, venga, va. Y el tipo está sentado tú sabes el desierto ese mexicano con el sombrerito y tal, está así durmiendo la siesta y de golpe le llega el huracán femenino, el tipo no sabe qué le pasa, le cae el sombrero, le cae el purito y ¿qué pasó? ¿No? Este es el hombre actual.
Es un hombre desconcertado. De todas maneras, nosotros estamos un poco asustadas también de los logros o de los lugares Nosotros que hemos ido estamos ocupando. cansadas, porque las mujeres, sobre todo más mi generación que la tuya, quizá tú ya empiezas a vivir en un mundo donde esto cambió más, ¿no? Y las chicas más jóvenes, imagínate, pero mi generación y las generaciones anteriores tuvieron que luchar contra todo. Tuvieron que demostrar que podían ser las primeras de la clase, que podían llegar a gobernar la sociedad, que no morían en el intento, que podían ser madres, esposas, profesionales, y al final uno acaba cansadísima, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años, y lo explico en el libro, mi hija pequeña, que entonces tenía, mi hija mayor, que entonces tenía 18 años, 19, cuando me veía a mí, yo iba por el mundo así como loca, me decía, mamá, yo quiero ser como la abuela, no me hables de emancipación, no me hables de nada, olvídate. Eso es lo que ha logrado, que volver atrás. Pero es cierto que la mujer emancipada al final era una mujer muy cansada, porque los roles aún están muy establecidos. Yo creo que aún funciona una frase que hace muchos años acuñé, que decía, la mujer busca un hombre que aún no existe, y el hombre busca una mujer que ya no existe. Y ese punto de desencuentro es muy interesante, ¿eh? Porque los hombres actuales se enamoran de las mujeres exitosas, pero las temen. Y luego no pueden seguir Y adelante les con cuesta esa un relación. poquito, ¿no? Bueno, hay mucho jovencito aquí que seguramente ya lo ve distinto, ¿no? Pero yo creo que cuando un hombre ama a una mujer con éxito, que pisa fuerte, con personalidad, es un tipo más brillante, más libre, más fuerte. Claro. Es decir, yo admiro profundamente a ese hombre cuya testosterona y cuya masculinidad no pasa porque su mujer no sea libre o porque su mujer no sea exitosa. El hombre que ama el éxito femenino es un hombre con éxito, él también. Y es un hombre más hombre también. Pero yo, por ejemplo, yo te puedo comentar con toda normalidad que mi primer marido no pudo con mi éxito. Es un tipo fantástico, es un buen tipo, pero el éxito lo trastocaba. Estaba educado para tener el éxito. Y a mí eso no me importaba, ¿no? Pero sin embargo a él sí. Claro, disminuía su éxito, tu éxito, en vez de potenciar los dos. Pero en cambio mi O se- marido o se actual sentía está menos encantado. exitoso. Cada vez que me dan un premio se pone contento y lo explica a medio mundo. Es un tipo más libre, porque no depende de sus complejos, porque él pisa fuerte también en el mundo y todos nos acompañamos por la vida. Y uno no se fija en quién gana más un día o en si acumulas más premios o no. Él es un tipo fuerte con sus ideas y con su trabajo y su mundo. Yo también, y vamos juntos. Y hemos construido un nosotros muy equilibrado, ¿no? Pero bueno, hay muchos hombres a los que aún les va a costar esto. Y luego hablamos de las mujeres occidentales. Claro. Imagínate Y si también hablamos... son casi como, digamos, piensan como los hombres antiguos algunas, ¿no? En algunos Y- aspectos, y en sí. algunos aspectos. Trabajas con la palabra permanentemente. ¿Y vos crees que la palabra sigue teniendo el peso que tenía a pesar del de que el reino de la imagen fue avanzando de una manera espectacular? Mira, la palabra siempre nos hace libres. Una vez un poeta catalán dijo que la libertad era una librería. O bueno, yo diría, o una biblioteca, no sé, ¿no? Pero la libertad ciertamente es el conocimiento, es la palabra libre, es la interrogación, la libertad individual, el construirse como persona, ¿no? En ese sentido yo creo que la palabra siempre será el reino de la libertad. Pero es cierto que vivimos en un mundo donde esto va muy rápido. Yo a veces digo que vivimos en un mundo hamburguesa, ¿no? Como consumimos muy deprisa todo. Información, política, liderazgos, libros, películas. Además la imagen también puede hasta tergiversar muchas veces la Oh, realidad, no, Cosa la que- imagen es la apariencia siempre, sin duda, ¿no? Pero yo creo que al final todo se acomoda. Hay un tipo de personas que solo consumen imagen. Ese tipo de personas están ahí, forman parte de la sociedad, pero seguramente son los seres menos libres, los que son más susceptibles de los prejuicios, los dogmas. Y luego hay un tipo de gente que se puede enamorar de la imagen, pero que busca detrás el pensamiento, la cultura, el conocimiento. Esa gente para mí es la interesante, ¿no? Yo creo que en los retos que vivimos como sociedades, la palabra es la que al final activa los grandes procesos del pensamiento y, por tanto, los movimientos sociales. Pero ahora estamos en televisión. ¿Se van a fijar más en cómo son mis...? No creo. En cómo va, no sabes, no sabes. No creo. Alguno va a haber. Si tuviera que resumirte en las guerras que yo he vivido, la resumiría en la imagen de una mujer que estaba
acunando a un niño en África y el niño había muerto hacía 2 horas. Y yo le pregunté a alguien, ¿no le vais a decir que el niño murió o no le vais a sacar el niño? Y me dijeron, la muerte tiene su tiempo, ¿no? Hablas de la izquierda desde la izquierda y criticás a la izquierda desde la izquierda, ¿no? Y justamente... Y a la derecha desde la izquierda. Y a la derecha desde la izquierda, pero digamos, tenés una flexibilidad, y hoy en el mundo hay una flexibilidad muy grande en cuanto a esos conceptos izquierda-derecha, porque es como que también son 2 bandos, como el israelí y el palestino, ¿no? Pero en cambio hay israelíes y palestinos que quieren la paz y están juntos, digamos, claro, ¿no? O se van a encontrar algún día. Empezamos la conversación, que por cierto te felicito porque de verdad que temas de muy fondos y con mucha dulzura los planteas. Muchas gracias. Pero me lo sacas todo. Empezamos la conversación hablando de la tienda de campaña, ¿no? De ese territorio hostil y solitario donde está el libre pensamiento. Si en algún lugar del mundo estoy situada ideológicamente es ahí. Significa que aunque yo tenga simpatías en muchos aspectos con la izquierda, no me caso con ella. Y aunque sea muy crítica con la derecha, tampoco me caso con ella. Yo vivo en mi territorio, que es el territorio ideológico de la libertad, y de la preguntarse, verdad, de honestamente llegar a conclusiones y de ser muy fiel a los principios en los que creo que tienen que ver con la libertad, la democracia y los derechos fundamentales. Esa es mi carta ideológica. En muchos aspectos, porque la vida cotidiana te va llevando, yo coincido más con la izquierda que con la derecha. Ahora tendríamos que aterrizar en temas muy concretos para demostrártelo. Pero eso no me impide decirle a una parte de la izquierda que son fascistas. Y cuando digo eso me lo digo con mucha convicción, porque la izquierda ha monopolizado algunas banderas que no se merece. La izquierda razonable sí, pero la izquierda no razonable no. Ustedes tienen tipos en Argentina que defienden dictaduras. Son fascistas de izquierdas. Se dan de la manita con los fascistas de derechas. Perdóname. No, discúlpame. Honduras, por ejemplo, Honduras inquieta, ¿no? Honduras, había que defender el golpe, seguramente había que defender la forma del golpe, pero había que también ir viendo cuál era el proceso anterior que llevó al golpe. Muy bien. Digamos, ¿cómo fue eso? ¿Cuál es tu postura con este conflicto? Coincido plenamente en lo que estás planteando. Yo creo que, fruto de los principios de los que hablamos, el golpe no se puede defender. Micheletti lo hizo fatal. El gobierno de Honduras actual tenía tantas posibilidades de hacer lo correcto, que la verdad es que lo hizo fatal. Ahora era un gobierno defendiéndose del golpe de Estado previo de un tipo llamado Zelaya, que de alguna forma intentó desmantelar el Estado de Derecho desde el Estado de Derecho. Es decir, el señor Zelaya, con un maquillaje, ¿no?, se intentó cargar la democracia hondureña de la manita de Chávez, de la manita de los planteamientos de todo el fenómeno bolivariano. El tipo se cargó la Constitución, o lo intentó, y se ilegalizó a sí mismo. Fue un golpe de Estado blando, o lo que se llama un golpe de Estado blanco, ¿no? Y luego llegaron los otros y encima peor, digamos, ¿no? O peor, no sé. Yo no entiendo cómo algunos gobernantes se han precipitado, y hablo de tu presidente. ¿Cómo comete ese error? Hasta Obama está callándose. Fíjate tú, que han enviado a Oscar Arias a ver quién lo arregla. Porque evidentemente en Honduras lo que está pasando no es buena noticia, pero lo que pasaba era peor. Si me permiten los guatemaltecos, íbamos de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Es decir, íbamos de una Honduras estamos en una Honduras que no es buena porque lo que se ha hecho no está bien, pero veníamos de una Honduras que daba muchísimo miedo. La Honduras de Zelaya se habría situado en la esfera del eje bolivariano, chavista, iraní. Y a partir de ahí habríamos visto tipos de la revolución islámica jovenista paseándose por Honduras, habríamos visto a Chávez comprando voluntades y otro país en la esfera de una locura absolutamente fascistoide, aunque sea de izquierdas. Esto realmente hay que pararlo, pero había que pararlo de otra forma. Ahí es donde yo creo que la salida a todo este gran lío es elecciones, es un nuevo presidente y el señor Zelaya que se vea con la justicia, porque es un tipo ilegal, ilegal en su país. Muchísimas gracias, Pilar, y gracias sobre todo quería brindar por
por vos, porque gracias por representar a las mujeres con tanta dignidad, con tanta valentía y con tanta verdad. Realmente te admiro muchísimo. Gracias por haber estado en YouTube. Pero perdóname, pero tú me has hecho una entrevista gracias a ti por ser una mujer inteligente, brillante, dulce, porque penetras muy bien en la reflexión y además tan guapa, con lo cual marcas, bueno, brindemos digamos... por eso, ¿eh? Tú también eres muy guapa, gracias. Gracias. Unos regalitos para ti. Unos cremas de L'Oreal. ¡Oh, qué bien! Una rica botella de vino de Navarro Correas. ¡Qué lindo, gracias! Va a ser incómodo a lo mejor tenerlos ahí todos juntos y unos buenos anteojos de sol de una amiga que se llama Teresa Calandra. Pero si además, perdóname, pero si además de hacerme una buena entrevista me hace regalos... Y gracias por el ¿ves libro. las mujeres? ¿Sabes lo que tenemos? La libertad herida. Bueno, esperemos que no esté tan herida. ¿Sabes lo que tenemos las mujeres? Por eso somos tan fuertes y por eso vamos a ser el gran factor de cambio del siglo XXI. Tenemos esto y esto. Y la suma de las emociones y la inteligencia es revolucionaria. Oye, qué lindo. Te quedan muy bien. Te quedan muy, muy bien.